Okay. Recording. Muy bien, pues Conchi, adelante con la invocación. Pues sí, bueno, más que una invocación, lo que quiero hacer es una pequeña reflexión. En estos momentos de guerra, en la que todos pedimos por la paz, en la guerra de Ucrania, que es terrible lo que está ocurriendo, yo voy a pedir, aparte de la paz en Ucrania, un poquito también voy a pedir por la paz dentro de nosotros mismos, porque mi opinión personal es que la paz empieza en uno mismo. Si tú quieres la paz en el mundo, empieza por hacer lo que está en tu mano. En Ucrania podemos ayudar a hacer cosas, pero realmente no depende de nosotros que se ponga fin a la guerra. Ahora bien, en nuestra mano sí que tenemos algunas posibilidades y herramientas para hacer la paz dentro de nosotros y hacer la paz con los que están cerca de nosotros. Y eso es lo que os pido, unos minutos o unos segundos de calma y de reflexión de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿vale? Para conseguir la paz dentro de nuestro círculo cercano. La semana pasada hubo ahí unas cosas en nuestro club y por eso lo pido y por eso hago la reflexión. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano para generar paz en mi entorno? Es lo que os pido que reflexionéis desde Rotarios que somos, porque no somos un club normal en el que cada uno pertenecemos o presumimos de pertenecer a una corporación en la que estamos un poco o creemos ser un poco con respecto al tema de la solidaridad y nos creemos que somos algo más que cualquier persona. Pues pongamos en práctica ese algo más que presumimos de ser rotarios y que pensemos qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, por conseguir la paz dentro de nuestro entorno cercano. Muy bien, Conchi. Muy bien. La has clavado. Conchi, la has clavado. Muy bien. Que así sea. Que así sea. Muy bien, Conchi, pues ahora puedes... sin hacer nada. ¿Puedes presentarnos Vale, pues ponente hoy? sí. Bueno, nosotros tenemos el gusto y el honor de poder escuchar a Sara Navarro. Navarro es nacida en Elda, bueno, ahora os leeré todo lo que es porque se me ha olvidado, pero también es amiga mía y tengo el honor de ser amiga suya. Tuvimos un día fantástico en Madrid junto con Alberto en el rastro de Madrid, pasando un día fantástico. Y bueno, pues como Alberto vino a la ponencia hace unos meses, pues le comenté a ella que sí también quería venir y vamos, rápidamente nos dijo que sí, no lo dudó ni un segundo. Entonces os cuento un poquito. Sara es licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, ha recibido un montón de premios, ¿vale? Luego me ha hecho un resumen, pero realmente ha recibido muchísimos premios y que no los veo ahora aquí, espérate, porque me he abierto yo otra ficha. El más importante es el de la medalla de oro espérate aquí. Al mérito en las bellas artes. Exacto, del mérito de las bellas artes. Para mí creo que es uno de los más importantes, aunque bueno, si me tengo que poner aquí a leer todos los premios que ha recibido, no termino porque estás recibiendo premios desde el 68, madre mía. Desde que tenía 11 años. Una maravilla, una maravilla. Sí, pero cada vez que me daban unos me seguía sorprendiendo. ¿Y por qué me darán a mí este premio? Pero yo qué habré hecho para merecerlo. Pues entonces era un estrés y una ansiedad de mejorar todavía más, de hacer las cosas todavía mejor, porque parecía que es que tenías que ser merecedora. Lo eres, seguro que lo eres. ¿Cuál es el premio que más orgullosa te sientes de haber recibido? Bueno, el premio más importante que he recibido sin duda es la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Yo creo que es el máximo galardón que puede recibir un artista o una persona que está en el mundo de la cultura, pues por la aportación que hace cultural a su país, y yo creo que ese es importantísimo. Y bueno, luego aparte de ese, pues
me hizo mucha ilusión cuando me dieron el premio de empresaria en FEDEP, la Federación de Empresarias Directivas y Ejecutivas, porque la verdad que me lo dieron después de una época en la que luché mucho por tener mi propia empresa. Y entonces era como un reconocimiento pues, que venía en un momento de, bueno, pues de satisfacción, ¿no? Y porque además estaba muy acostumbrada a que me dieran premios de pintura, premios por temas de arte, de diseño, de cosas de estas, pero bueno, esa parte más empresarial pues no me habían premiado, ¿no? Y entonces para mí fue un empujón muy importante para seguir adelante con mi propia empresa, al margen, en paralelo y al margen de la empresa familiar. Muy bien. Pues nada, cuando quieras empiezas ya con la ponencia, ¿no? Porque yo creo que ya es hora. Hay poquitos participantes, yo esperaba que hubiéramos alguno más, pero bueno, estas horas muchas veces la gente ya está cansada porque... Sí. Bueno. Bueno, pues bueno, al final siempre están los que tienen que estar. Lo que me ha llamado la atención es que veo que hay muchos caballeros y entonces eso la verdad que me encanta porque bueno, pues siempre el tema de la moda es algo que atrae mucho a las mujeres, pero a mí me encanta que haya hombres y que puedan opinar también en un poco lo que es pues toda la trayectoria por la que muchas de nosotras pues hemos tenido que luchar, ¿no? Yo creo que las mujeres de mi generación, las que hemos trabajado y hemos desarrollado una profesión, pues hemos sido bastante luchadoras. Y yo he titulado esta ponencia Pasos decisivos, porque me parece que al final, si tú haces un recuento de tu vida, yo estoy ya en una etapa, digamos, de conclusión, ¿no?, de tu vida profesional, en una etapa en la que ya pues vas haciendo un análisis, ¿no?, de todas las cosas que has hecho y te han pasado y por qué, y me doy cuenta de lo importante que ha sido en todo momento, de alguna forma, ser como adelantarte de alguna manera a cosas que están pasando y que además son inevitables, ¿no?, y que además ves que van a pasar. Y que al final, cuando tú intuyes algo, y en este trabajo las personas que somos creativas vivimos mucho de la intuición, siempre resulta que al final es como si tú fueras un receptor de radio, tienes unas antenas, ¿no?, y entonces estás como recogiendo ondas que hay en el aire y las vas transformando pues, en sonido, en música, en voz, ¿no? Y yo creo que realmente en eso he estado muy en la etapa y en la época que me ha tocado vivir, porque sí he sido quizá, yo lo vivía como algo normal, pero cuando veo el tiempo que ha pasado me doy cuenta que en muchas cosas he sido bastante pionera. Como mujer, como diseñadora, pues sobre todo dentro de la industria de Elda, que no dejaba de ser una industria pues, bastante machista. Yo venía además de abuelo artesano, de padre empresario, y bueno, pues el hecho de que cayera en mí, ¿no?, recayera en mí esa sucesión familiar, pues tampoco era lo más frecuente, siempre se buscaban los herederos más varones, ¿no? Pero mi padre tuvo ahí algo, una intuición también, y además él era un hombre que tenía muy claro, ¿no?, tenía como una clarividencia del futuro, y entonces él vio que yo era una niña que no jugaba, siempre estaba pintando, siempre, a cualquier hora del día, cualquier día, llegaba del colegio, pintaba, llegaba el sábado, pintaba, el domingo por la tarde pintaba, o sea, y nunca jugaba. Entonces yo creo que él dijo, vamos, lo tengo chupado, aquí tengo ya la diseñadora, ¿no?, que va a dar la continuidad a la empresa, y en ese sentido la verdad que tampoco se equivocó mucho. Cuando digo pasos decisivos es porque precisamente en estas etapas es muy bueno y es muy recomendable hacer un poco un análisis de todo lo que ha sido tu trayectoria profesional, tus éxitos, los no éxitos, porque también los hay, no es un camino de rosas para nada, y tener un poco
pues por un lado la satisfacción de lo que has conseguido y por otro también pues la humildad de reconocer las cosas que has hecho mal, porque todos metemos la pata de alguna forma en algún momento de nuestra vida y a veces mucho. Y bueno, es un camino en el que hay un aprendizaje y todo es para bien, porque una de las enseñanzas más importantes que me dejó mi padre, me dejó una a mi padre y una a mi abuelo. Y como a mí me encanta lo del refranero español, porque es más verdad que un santo, pues realmente a mí esas dos frases que me han dicho cada uno en su momento me han ayudado muchísimo en la vida y han sido para mí como un manual de filosofía y de comportamiento y de estímulo. Y son muy simples. Mi padre, cuando me veía disgustada porque algo me salía mal o algo o alguien me decepcionaba o algo pues no era lo que yo creía y tal, que a mí me afectaba bastante, se reía y me decía: hija, no te preocupes, lo que pierdes por lo que aprendes. Entonces, al final, pues asumí muchísimo ese reto en la vida, ¿no? Y creo que todas las cosas, salgan bien o salgan mal, son siempre una enseñanza positiva, porque todas las monedas en esta vida tienen dos caras. Así que contenta con la que te cae en cada momento, porque siempre hay otra. Entonces, nada es negro ni blanco, hay muchos matices, o todo es blanco y negro según la cara que te cae, y al final lo que sale muy bien es una satisfacción y es una proyección de tu trabajo y de tu empresa. Lo que sale menos bien es lo que aprendes y es un aprendizaje. Y al final la vida se compone de esas dos cosas. Por lo tanto, en esos pasos, algunos potentes, ¿no? Y que te llevan directa al estrellato, ¿no? Y otros que te hacen tropezar o que se te tuerza el pie, pues al final siempre el resumen es que hay un gran aprendizaje. Y yo dentro, al final, una cosa te va llevando a otra y las circunstancias de tu vida pues te van conduciendo hacia lo que al final compone pues tu carrera profesional. Yo, como quiero que los señores que están opinen y hagan preguntas y interactúen un poco, igual que vosotras también, voy a contar esta trayectoria de una forma muy rápida y muy breve. La voy a ir pasando así. He trabajado desde que empecé con varias marcas, aunque he colaborado también con las marcas de mi familia, pero actualmente estas son las marcas y las sociedades de las que se compone este grupo que he creado, donde hay una línea de calzado muy elegante de lujo, que son los famosos zapatos de novia que Carmen comentaba antes, una línea Sarah Wall que creé a raíz, fijaros cómo es el tema de los pasos, ¿no? De que hablábamos. Y yo estuve enferma de cáncer y pasé mucho tiempo en Estados Unidos, entre que me operaron, me recuperé, me dieron los tratamientos. Y en esa etapa, como soy una persona muy inquieta y no sé estar sin hacer muchas cosas, aparte de que creé una colección de zapatos de fiesta que luego tuvo muchísimo éxito, estando precisamente en el hospital y estando en Houston, pues pensé que lo que hiciera cuando volviera y me recuperara iba a ser algo que ayudara a las mujeres a sentirse mejor y que contribuyera a salvar el medio ambiente y a salvar el planeta, y de alguna forma que fuera esa contribución hacia, pensando siempre en la salud, en el bienestar y en la conservación de nuestro planeta. Entonces, lo digo porque esa marca que pone ahí Sarah Wall es una marca, pone eco-cool, eco-chic. Bueno, no hay que dejar nunca la elegancia, eso es en cualquier momento, es imprescindible, pero esa línea nace en el año 2000, o sea, tiene 21 años. Realmente no había marcas que apostaran por una elaboración ecológica hace 21 años. Ahora parece algo normal, pero en ese momento era muy difícil de convencer que había una diferencia de precio porque la elaboración estaba hecha de modo sostenible, porque no tenían forros de plástico las cuñas, porque era todo yute natural, porque estaba
todo elaborado con algodón. Incluso yo lo único que hacía que no era natural en esas era una línea de alpargatas, por supuesto, además apoyando la elaboración en España, porque España es el único país del mundo productor de las auténticas alpargatas, que cualquier firma del mundo tiene que venir forzosamente a fabricarlas aquí. Y en ese momento lo único que tenían los zapatos era que había una hebilla que era de metal. Entonces, bueno, pues me empeñé, me puse como un tremendo objetivo que me las hicieran en níquel biodegradable, en un material que fuera un metal biodegradable, y lo conseguí, y lo conseguí y lo certifiqué, y lo tengo certificado. Es decir, que de alguna forma, pues aquí vemos que una enfermedad que puede ser algo negativo o algo grave, porque una enfermedad como la mía, pues en su momento fue grave, pero puede traer un aprendizaje y puede traer un beneficio, pues incluso pues dentro, aparte de para tu industria, para tu empresa, pues también para muchas mujeres que se pueden beneficiar de eso, porque todas las amigas y conocidas que han utilizado estas alpargatas mías notan una diferencia abismal cuando utilizan otras, y tiene todo el sentido del mundo, porque la suela no es goma, es caucho, el forro es algodón o es piel, no es nada sintético, no es ningún material sintético, y al final eso contribuye a que el pie transpire, a que la pisada sea ligera, que no te canses, en fin, una serie de cosas que son importantes. Luego aquí tenéis otra línea que se llama Manolets, que esta es una línea que inicia un proyecto de colaboración del diseño y el calzado con el mundo del arte. Son zapatillas que están estampadas con pinturas de artistas, y luego ahí está Fashion Factory World, que es el centro de producción y almacén donde se fabrican y distribuyen todos estos productos. Aquí está en inglés la ponencia, pero es que esta es la que tengo en el Drive, ¿eh? Pero bueno, me imagino que todos lo entenderéis muy bien, y al final es muy gráfica, por lo tanto tampoco es ningún problema. Ahí veis un poco todo lo que es la historia con un breve resumen de lo que son pues, las 3 generaciones. La fábrica que se ve aquí a la derecha, en la esquina de abajo, es la primera fábrica de mi abuelo con 8 o 10 trabajadores en el año 40. Luego ahí arriba estoy yo con mi abuelo y mi padre, que bueno, pues es la foto de las 3 generaciones que teníamos. Mi abuelo el artesano, mi padre el industrial, y bueno, allá arriba se ven las herramientas con las que trabajaba mi abuelo. Hay una pequeña imagen de la fábrica, pues las que sois de la provincia o de Elda habréis conocido muy bien el empresón que era la fábrica que tenía mi padre, porque era una empresa que funcionaba maravillosamente bien, con un nivel de calidad, con una serie de normativas, con una serie de protocolos, con una serie de ventajas y de ayudas a los trabajadores. Era algo impresionante para esa época. Mi padre era una persona muy adelantada también a su tiempo, y de hecho él hizo cosas pues que no las hacía nadie en ese momento, cosas solidarias, cosas de ayudar muchísimo a la gente que trabajaba con nosotros. Recuerdo, por ejemplo, que ahora parece algo normal porque todo el mundo conoce lo que son los ODS y todo lo que es pues el mirar por una serie de principios que es necesario guardar en cualquier empresa. Pero es que los ODS, y no te digo los 18, pero por lo menos los 10, ya los aplicaba mi padre en los años 60. Y realmente él creó, por ejemplo, una cosa que se llamaba FAC, que era Fondo de Asistencia Curapiés, que todos los trabajadores donaban una peseta a un fondo, y entonces ese fondo, y luego la empresa daba pues el doble de lo que suponía la donación de los trabajadores, y con eso se hacía un fondo. Cuando un trabajador pasaba por una dificultad o tenía un problema de salud o algo realmente grave, que bueno, pues que necesitaba ayuda, o un hijo con una enfermedad grave, extraña, en fin, cosas que pasaron a lo largo de los años, pues ese fondo servía para cubrir esos, y estaban todos absolutamente de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas que implican tanto pues
a la empresa como una gran familia. Y luego pues tenían actividades culturales. Todos los años mi padre les llevaba a Madrid a todos los trabajadores de la empresa, se hacía un viaje y se visitaba pues el Museo del Prado, algún otro museo, iban a ver algún concierto al auditorio, iban a visitar el Palacio Real o a visitar cualquier pues, monumentos y lo que es bueno, pues toda la cultura y la riqueza. Un año fueron a Toledo, en fin, que siempre todos los años se hacía ese viaje cultural. Entonces, bueno, pues figuraros lo que era eso y claro, y el ambiente que había en esa fábrica, que era magnífico. Y ahí veis la fábrica visitada por los reyes de España. Los que están a los lados de los reyes son mi padre y mi madre. Y luego aquí esta foto es cuando me entregaron la medalla de oro al mérito en las bellas artes. La de arriba es durante la exposición de Carmen en Milán, que fue algo muy bonito que hizo bueno, pues, en colaboración con FICE, la Federación de Industrias de Calzado, se crearon unos diseños alusivos al personaje de Carmen. Y esa exposición fue magnífica y dio la vuelta al mundo, estuvo en Japón y esta es durante la visita en el Piccolo Teatro de Milán, que estábamos con las exposiciones. Aquí veis, bueno, un poco lo que es la filosofía de esta marca, cuyo color corporativo siempre es el cereza, que además añade un perfume de cereza en los zapatos para aportar una mayor sensualidad. Esas son las 4 líneas en las que está dividida, que, bueno, pues la de Wedding, Season, Emblematics y Evening, está muy estructurada. Yo he sido siempre muy organizada y muy centrada a la hora de hacer las colecciones. Se sorprendían mucho los diseñadores cuando entraban a trabajar conmigo porque lo primero que les hacía aprender era a manejar el Excel y a trabajar con una calculadora. Y toda la colección iba estructurada siempre con, bueno, pues con todo lo que es las partes importantes que tiene que haber, pero todo con la calculadora. O sea que si tiene que haber en porcentaje de venta, se vende el tacón de 5 en un 60%, pues tú tienes que tener un 60% de modelos de la colección, pero dentro de eso, como también se vende, digamos, pues los merceditas o los salones, pues tienes que tener también esa parte y entonces proporcionar las proporciones, ¿no? Dicho sea de paso, que ahí estará mi amigo Alberto diciendo esta como habla. Bueno, pues aquí tenéis un poco la presentación de las 4 líneas, que cada una tiene su caja con su interior diferente, como si fuera una sorpresa, y además ahí cada una tiene un mensaje. Este, por ejemplo, dice que estos zapatos te acompañen con su energía al éxito en tu misión. Son los mensajes que a través de estos zapatos les damos a las mujeres para que bueno, se empoderen. Porque el zapato, ojo, el zapato tiene mucho poder. El zapato es una tremenda arma de seducción y además tiene una tremenda sensualidad. Y es que hay tanta literatura alusiva al pie y alusiva al zapato y relacionado con las mujeres, que yo creo que no hay hombre que pueda decir que no le gusta a una mujer con un zapato de tacón. Eso es una obviedad, pero bueno, tiene también su explicación, luego os la contaré. Entonces, bueno, aquí vemos la otra línea que es ecológica y sostenible. Esta línea es pues con materias naturales, está muy inspirada en lo que es un poco la naturaleza, porque es la línea más ecológica y con todos los principios que os he comentado. Tiene, bueno, pues tiene una línea también de cuñas que son para novia, tiene una mascota que se llama Lucky y esa mascota siempre tiene pequeñitos como colgantitos que son detalles de buena suerte, es un trébol que te trae fortuna, una moneda, una llave que te abre puertas, todo mensajes positivos que se colgaban siempre en las zapatillas, en los sombreros, en los bolsos. Y ahí un poco esa es un pequeño resumen de los estilos de los modelos. El packaging, por supuesto, ecológico. Ahí vais a ver la línea Manoles, que está inspirada en las pinturas
de Raúl Belloso. Es un artista que pinta una y otra vez como leitmotiv de su vida la figura de Manolete, que es la figura del torero por excelencia, ¿no? que hemos tenido. Y entonces pues hay 4 líneas también, paseillo, burladero, todo tiene que ver con todo el tema taurino, pero son pinturas que están estampadas directamente en las zapatillas. O sea, no hay toros con la espada clavada. Es la figura del torero pues como algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura y nuestro país. Esa es la presentación también de las cajas, tiene todo que ver con eso. Viene la historia en una carta que cuenta si es de la línea paseillo, si es de la línea burladero, porque son unos colores o son otros. También está hecho todo con calculadora, claro, para que todo sea coherente. Y ahí tenemos los centros de producción, donde se realizan todas estas bueno, pues, líneas. Entonces, esto es en cuanto al tema vamos a volver aquí ahora, aquí estoy. Eso es un poco recorrido por la historia, pero es la parte de las líneas y de los productos, pero ahí no está la literatura de por qué llegas a un sitio, llegas a otro y por qué estás, bueno, de repente en una situación de prioridad o de ventaja respecto a lo mejor a otras firmas o a otros diseñadores en un momento determinado. Yo creo que quizá hice cosas que había que hacer en un momento en el que a lo mejor otros no las hacían o no había nadie que las hiciera. Yo creo que tuve, por mi formación, por la gran ventaja que tuve de poder acceder a la cultura, creo que tuve la suerte de poder estudiar fuera de España y eso me abrió muchísimo las puertas al mundo. Creo que no sería lo mismo si no hubiera aprendido idiomas desde pequeña, si no hubiera estudiado fuera, si ese esfuerzo de mi abuelo y de mi padre, pues que tanto les agradezco, ¿no? Y que me dieron, pues, me dieron acceso a la cultura, su esfuerzo y su trabajo me dio acceso a la cultura, y la cultura, aparte de enriquecerte profundamente y de hacerte muchísimo más feliz en muchísimos sentidos, pues también te abre las puertas al mundo. Y quizá pues eso hizo que sin ningún tipo de miedos, lo cual es muy importante en la vida para poder cosechar luego éxitos, y bueno, me sentía como pez en el agua y encontré, bueno, pues que en ese ambiente más internacional, de moda, de París, de Milán, realmente pues encontré mi sitio y mi lugar. Y creo que simplemente hice algo que había que hacer en un momento en el que nadie lo hacía, porque la industria del calzado iba como por un lado y la industria de la moda empezaba a ser muy potente y muy creativa, pero iba por otro. Y entonces los diseñadores no encontraban nunca quien les pudiera hacer los zapatos, pero que pudiera interpretar las cosas que ellos querían. Y quizá pues yo tuve la suerte de conocer muy bien la parte técnica del calzado, porque nací ahí y había visto toda la vida, mi abuelo, y había visto cómo se hacían las cosas. Además, yo era una niña, como no jugaba, era una niña muy curiosa, muy de fábrica. Entonces yo me levantaba el sábado por la mañana, que entonces se trabajaba los sábados, cuando venía del colegio, y le decía a mi padre: papá, ¿qué haces, hija, ya levantada? Ah, me voy contigo a trabajar. Y él: ah, muy bien, venga, vámonos a trabajar. Y yo iba a la fábrica, figúrate, me iba al almacén de pieles, cogía todos los recortes de las pieles, cortaba trocitos, me hacía flores que me las cosía, era la época hippie, que me las cosía en las bolsas de los lápices, mareaba más que otra cosa por el aparado, por las máquinas, pero yo estaba todo el tiempo por ahí y estaba siempre pues, haciendo ese tipo de cosas. Y al final,
pues yo creo que uno acaba haciendo bien, y esto es muy, muy importante y es el primer paso que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y es que al final uno acaba haciendo bien lo que hace bien cuando es pequeño. Y si no, analizar todos vosotros qué es lo que hacéis bien cuando erais pequeños, y si no lo estáis haciendo ahora, estáis ya perdiendo mucho tiempo. Porque en realidad yo creo que ahí es donde reside la auténtica felicidad. Yo tuve la suerte, como me gustaba tanto la pintura, de, bueno, pues de poder encauzarla hacia el mundo del diseño. A pesar de eso, nunca dejé mi afición por la pintura porque me gusta mucho el arte contemporáneo. Soy coleccionista desde que tenía 17 años y esa ha sido mi gran pasión y un gran motivo también de felicidad para mí. Y creo que, bueno, pues en ese momento, ¿cuáles han sido las ventajas y los inconvenientes en esos pasos que vas dando decisivos en la vida? Pues bueno, la ventaja, sin lugar a dudas, la primera ha sido tener esa tradición familiar detrás. Sin eso sería imposible haber hecho nada. La producción del calzado es muy complicada, requiere mucha infraestructura tecnológica, requiere además tener un conocimiento técnico, que yo recuerdo cuando le dije a mi padre que había pensado cuando acabara la carrera. Y bueno, pues quizá como él me insistía tanto y me decía siempre, pues empezar a colaborar con él de alguna manera. Y recuerdo que él me decía, sí, pero en los zapatos pues tendrás que aprender bien, aparte de lo que tú ves aquí que ya sabes de forma natural. Y yo dije, sí, lo primero que quiero hacer es irme a Italia a hacer un curso de diseño técnico. Y entonces me marché, hice Arsutoria, que en aquel momento era de las pocas escuelas que había en el mundo de diseño para calzado. Hice el curso técnico y evidentemente eso es lo que me dio el poder, en el sentido, el empoderamiento y el poder para poder trabajar con todos los diseñadores de moda hasta que llegué a John Galliano. Porque no solamente es la parte creativa, sino que la parte creativa a veces es muy difícil de realizar si no encuentras el sistema. Y entonces aquí viene la tercera enseñanza que aprendí de mi maestro Lunati de Milán. Y es que cuando yo iba con un patrón, con un dibujo, con las piezas, y a lo mejor había alguna que tenía una pequeña diferencia, que a lo mejor era 1 milímetro, me decían, está aquí, aquí. Y yo decía, ¿aquí qué, señor Lunati? Ah, es que ahí está, aquí le sobra 1 milímetro. Yo decía, pero señor Lunati, si es solo 1 milímetro. Y entonces él con muchísimo criterio me decía, señorina Navarro, usted se acordará siempre de que en los zapatos los milímetros son kilómetros. Y esa fue una gran enseñanza que tuve, porque efectivamente después he hecho repetir muchísimos zapatos por 1 milímetro. Y cuando mi padre me decía, pero no puedes pensarlo mejor, si es 1 milímetro lo que le falta a la correa, yo siempre decía, en los zapatos los milímetros son kilómetros. Entonces, parecen cosas muy simples, pero que realmente son grandes lecciones que te acompañan toda tu vida. Lo que ahora me falta contar, que aprendí de mi abuelo, que esa es la tercera importante, es que yo muchas veces me quejaba porque decía, es que no sé hacer esto, es que no sé hacer esto. Y él decía siempre, pues hija, recuerda y nunca te olvides que en esta vida hace más el que quiere que el que puede. Y anda que no es verdad. O sea, ¿cuánta gente tiene aptitudes, tiene condiciones, tiene talento, tiene algún don natural y no lo pone en práctica, no lo ejercita, no lo trabaja o simplemente ni siquiera sabe que lo tiene? Y el hecho de poder precisamente pues trabajar en algo y poder desarrollar y conseguir eso que tú llevas dentro
si no puedes con todo el talento al 100%, al menos sí con el esfuerzo y queriendo, pues que la voluntad y el querer es lo que hace que consigas sin duda las cosas. Y hay muchos ejemplos. Uno de los pasos decisivos que yo di fue marcharme a Italia a estudiar un máster internacional de moda. Eso cambió toda mi perspectiva y hizo que cuando volví de ese curso me enfocara totalmente en el desarrollo del mercado internacional, y ahí empezaron las ferias en París, y ahí empezó la colaboración con los diseñadores internacionales, los 2 años colaborando con Galliano, que fueron espectaculares, y todo eso quizá pues no hubiera sido posible si no me hubiera empeñado en conseguir una beca para poder ir a estudiar a la Domus Academy de Milán. Y eso era un máster internacional de moda muy duro, que las condiciones eran muy exigentes, con muy poca gente que podía optar a entrar, porque solo eran 30 plazas, y al final, bueno, pues tuve la suerte de que me admitieron, y era muy difícil porque pues, no me daban la beca, ¿no? Y me empeñé, presenté la solicitud, me aprobaron la solicitud, y cuando ya tenía la solicitud aprobada, pues ya conseguí la beca para poder ir. Así que, bueno, de alguna manera también esto pues ha sido una parte importante de los pasos que tienes que ir dando en la vida. Sin duda, otro de los pasos importantes fue crear mi propia empresa, porque fue una experiencia mucho más dura, no tan lúdica ni tan divertida como los diseños, ir a las ferias internacionales y tener tanta relación con tantos diseñadores, porque al final mi formación es literaria, yo soy una persona creativa, y aunque soy organizada y tengo la cabeza bien puesta, pero bueno, no he estudiado finanzas, no he estudiado empresariales, y toda esa parte, pues lógicamente te cuesta más. No es tan natural en ti, aunque es muy necesaria. Yo siempre digo que otra de las cosas que se deberían hacer es, aparte de revisar todos los planes de estudio de los jóvenes y de los niños y de los colegios, debería de haber, desde que el niño tiene uso de razón, una asignatura de business plan, porque al final, cuando tú lo analizas, la vida se reduce a números. Todo está reducido a números. Y bueno, a partir de ahí, la calculadora me tuvo que servir para algo más que hacer las colecciones, porque, bueno, pues cuando tú tienes que montar un negocio tienes que valorar muchísimas variables, es muy complejo manejar todas las partes y todas las áreas de una empresa, y bueno, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero creo que es un paso que todos deberíamos dar independientemente, y debería estar más implícito en nuestra formación y en nuestra educación. Yo lo he echado muchísimo de menos. Que a mí me separaran en el colegio entre ciencias y letras con 14 años, creo que es un error. Creo que las enseñanzas deben de ser comunes y que se debe de optar a todo eso. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí es lo que yo os quería contar, hablando de esos pasos decisivos. Uno de los pasos decisivos también yo creo que es cuando se acerca el final de tu etapa profesional y tienes que delegar o tienes que transferir. Creo que eso hay que hacerlo preparándolo con mucho tiempo, creo que además de un modo generoso, y que pues hay que hacer con los demás como hacen contigo cuando empiezas a montar en bicicleta, que tu padre te compra la bicicleta con ruedas, te enseña a ir con la bicicleta con ruedas, luego te quita las ruedas pero te sujeta, y te sujeta hasta que eres capaz de mantenerte sin las ruedas, y luego ya cuando ya vas solo sin ruedas, pues ya puedes seguir adelante por ti mismo. Pero ese acompañamiento entre primero con las ruedas y luego cuando te quitan las ruedas, pues es muy necesario en cualquier desarrollo de una empresa. Y al final, pues en el último momento también hay que prever muchísimo cómo van a ser los pasos que vas a dar en ese momento final, y dónde quieres o cómo quieres que se desarrolle, continúe
termine o esa parte tuya de la etapa profesional, porque no podemos estar ahí eternamente. Entonces, pues también ese es un paso quizá que a muchas personas les cuesta. A mi padre le costó mucho, tardó muchísimo. Yo creo que hubiera sido muy importante haberlo hecho bien estructurado y con mucho tiempo, pero bueno, los hombres que han hecho tan grandes las industrias y las empresas en la época de la posguerra, pues tienen también muchas veces se aferran mucho, ¿no?, a lo que han creado y al final tienen mucho miedo de que todo eso se destruya o de que cómo va a ir o cómo va a terminar, y al final todo termina porque igual que empieza, termina. Así es la vida, ¿no? Hay que entenderlo y hay que ser, pues, feliz en cualquiera de las caras de la moneda que te tocan cada vez. Entonces hay que prever, por supuesto, pero hay que hacerlo pues, con mucho criterio y sobre todo con una cierta sabiduría y consejo, que para eso están también los expertos, asesores, etc. Y bueno, me gustaría que interactuarais y me hicierais preguntas, cosas que a lo mejor os han sorprendido o no, o que, bueno, me comentarais lo que quisierais en este momento para que entablemos un diálogo, que no me salía. Quien quiera formular una pregunta, pues puede levantar la mano y así seguimos un orden. Muy bien. Esteban, adelante. Hola, ¿qué tal todos de nuevo? Y bueno, felicidades, Sara, por todo lo que haces y lo que has conseguido y lo que te queda, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta es eso, en el futuro, después de todo esto que ya has hecho en tu trayectoria, ¿cómo te ves en un futuro, ¿no? ¿Cómo quieres progresar o avanzar? Mira, yo soy una persona muy activa, entonces creo que estaré activa mucho tiempo, pero no puedes estar activa de la misma manera. Una de las cosas que me gustaría mucho hacer es escribir un libro donde transmitiera mis experiencias y muchas cosas de las que he aprendido a lo largo de toda mi trayectoria, no solamente como diseñadora, sino también desde un punto de vista, porque, bueno, pues también es cierto que yo soy psicóloga y que siempre me ha interesado muchísimo el pensamiento del ser humano. Y es algo que he estudiado, que me ha preocupado, que bueno, tengo muchas amigas y amigos que me llaman a veces porque bueno, pues no se encuentran muy bien o que han estado enfermos como yo y bueno, para mí tengo una vocación de ayuda y de apoyo a los demás. Siempre he ayudado muchísimo a la gente y eso yo creo que es en lo que me gustaría seguir estando muy activa. La otra cosa pues es evidentemente transmitir los conocimientos. A mí me encantaría que se creara un curso importante internacional, ¿no?, sobre el tema del calzado, pero bien hecho, con un nivel de escuela como la que yo estuve en Milán. Y me gustaría mucho colaborar y participar en la formación de los temarios, de lo que se enseña a los alumnos, del criterio bueno, pues de ese curso, de esa escuela, colaborar de alguna forma enseñando y transmitiendo a los demás. Y luego la otra parte es más lúdica, pero a mí me gusta muchísimo el arte y yo quiero ayudar a promover el coleccionismo, especialmente entre las mujeres, también por supuesto entre los jóvenes. Pero bueno, tengo mucha experiencia porque llevo muchísimos años relacionada con el mundo del arte y de hecho ya lo estoy haciendo de alguna forma. Estoy ayudando y apoyando, y bueno, apoyando a amigas que quieren, muchas personas querrían comprar algo de arte, pero no entienden mucho, no saben, piensan que necesitan mucho dinero. Bueno, todo esto no es cierto, todo esto es literatura, pero no es cierto, no hace falta ni tener mucho dinero, ni entender de arte, se puede hacer perfectamente, eso sí, con un buen asesoramiento. Tienes que tener
una amiga, un conocido, alguien que realmente se mueva bien en esos ambientes y que pueda objetivamente pues ayudarte. Eso es. Y creo que me queda todavía cosas por hacer seguro, pero bueno, viajar que me gusta mucho, eso lo intentaré seguir haciendo, claro. Y querer mucho a mis amigos. Querer mucho a mis amigos es una de mis prioridades en esta etapa y en todas, siempre lo ha sido. Muchas gracias, Sara. Muy bien, ahora le damos paso a Juanma, que ha levantado la mano. Sí, buenas noches, señora Sara, y muchas gracias por su charla. Mi pregunta es la siguiente: ¿para cuándo retomamos el equipo de balonmano, el Curbois? Hombre, ese equipo que patrocinó mi padre durante tantos años en Elda, te lo has dejado, pues él tenía encima... Bueno, son las circunstancias. Ten en cuenta que en el año 2010 la fábrica grande, la fábrica de lo que era Budapest de mi padre, se cerró. Bueno, pues en un ciclo normal de las industrias y de la vida de las marcas, donde empiezan y terminan o pueden continuar, pero depende pues un poco de lo que quiera hacer el dueño, ¿no? El creador. En esa etapa, lógicamente, pues ya no se podía seguir patrocinando a los equipos, pero mi padre tenía siempre mucho interés en ayudar a los jóvenes con el deporte, porque él fue futbolista profesional de joven. Él era portero del Eldense en una época en la que llegó a estar hasta en segunda división. Entonces, siempre decía que el deporte ayuda muchísimo a los jóvenes, tenía muchísima razón y realmente pues considero que es así y él pues era su forma de reconocerlo y de... Después las circunstancias son las que son, ¿no? Yo, por ejemplo, una evolución normal de mis marcas es la venta. Y la venta, no decir, ¡ay, ha vendido la marca! No, no. Es una bendición porque entonces probablemente se pueda seguir desarrollando en la línea en la que tú la has concebido y le has creado. Incluso, pues yo puedo como asesora, como, bueno, pues como directora artística, como cuidadora y protectora del legado, ¿no? Para que lo hagan bien. Muy bien, muchas gracias, Ana. Ahora vamos a darle paso a Johnny. Johnny es una persona que conocemos hace poco y que le gustaría ser rotario en un corto espacio de tiempo. Adelante, Johnny. Sí, gracias. Buenas noches. Señora Sara, gracias por su charla y honestamente me encantó mucho. Quería preguntar, como diseñadora y empresaria, ¿cuál ha sido el reto más grande al que usted ha enfrentado como, bueno, diseñadora, empresaria, y cómo ha resolvido estos momentos, no conflicto? Sé. Sí, exactamente. Sí. Bueno, yo me defino, mi vocación nata no es la de ser empresaria, pero lógicamente toda mi vida he vivido en una empresa y he trabajado en una empresa, conozco muy bien el funcionamiento. Quizá el reto más difícil no ha sido ni ir a París, ni ganar los premios, ni convencer a John Galliano para que le iba a hacer muy bien los zapatos, que estaba convencidísimo, ni siquiera la enfermedad que pasé, porque pasar un cáncer, bueno, pues es un reto, pero si tú tienes claro que quieres vivir, vives. O sea, eso, y no tienes miedo. El miedo es lo que nos bloquea en todos los sentidos. Quizá para mí lo más difícil, sin duda, ha sido compaginar la parte creativa, porque yo al final siempre me he ocupado de las colecciones. Es decir, me he ocupado de las colecciones como dirección, aunque he tenido equipo de diseño, pero dirigía las bueno, pues, las diseñadoras, los equipos, diseño,
y al mismo tiempo tenerme que ocupar de toda la gestión financiera de la empresa. No porque no me gustara, digamos que le he dedicado muchísimo tiempo, mucho más que a la parte creativa, pero cuando tienes esa carga tan grande de tener que estar en la parte financiera, en la parte de proveedores, en la parte de producción, en la parte del diseño, y encima lo que para mí ha sido más difícil de todo, que es las tremendas insatisfacciones que tienen todo el personal siempre. O sea, que es que el ser humano es complejo y arrastramos muchísimos bloqueos subconscientes que nosotros a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos. Entonces, cualquier cosa te desencadena un nivel de insatisfacción o de confusión, que al final eso pues se lleva a cabo en tu día a día, repercute en tu trabajo, repercute en tus relaciones, y el ser humano es complejo. Es complejo. Entonces, el engranaje de un equipo trabajando por un bien común ya es un trabajo de por sí. Entonces, en un momento yo me he sentido tremendamente saturada bueno, pues de tener que estar pendiente de tantas cosas a la vez, porque al final, bien, de verdad, no haces nada. Haces todo un poco, pero bien, no haces nada. Y entonces o te falla una parte del diseño, te falla una parte de producción, o te falta, o sea, controlarlo todo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Francamente, no sé si merece la pena vivir así, ¿eh? He estado muchos años, pero es muy duro, muy duro. Quizá tenía que haber buscado un socio que se encargara, pues quizá más de la parte comercial, por ejemplo, que también me ocupaba yo mucho, ir a las ferias, el trato con el buscar a los grandes clientes, como otro de los pasos, por ejemplo, importantes que hice es que en el año 2009, después de la crisis de Lehman Brothers, me centré focus on en el mercado, en las ventas de e-commerce, y eso fue un gran éxito para mi negocio, porque cuando todo el mundo estaba pasando la crisis de Lehman Brothers, cerrando y desesperado, y las tiendas no vendían y tal, yo también tenía una tienda que la traspasé, y con todo ese mismo esfuerzo que me suponía la tienda, con la mitad de la mitad, hacía producciones que se multiplicaban por 1000 de la producción que podía hacer para la tienda, y se vendían espectacularmente las ventas de e-commerce, porque yo sí cogí esos años incipientes, ¿no?, del principio, y además creí mucho y aposté y me jugué mucho. La primera vez que lancé una de esas ventas, ¿no?, de e-commerce, porque sin saber si se iba a vender o no, cuánto, no me digas por qué, pero yo confiaba en que eso tenía que funcionar seguro, y me embarqué en una producción de 5000 pares de zapatos que, bueno, como no hubiera funcionado, todavía estaría pagándolos. Sin embargo, bueno, pues eso no hizo más que ir a más, y esas producciones llegaron incluso a multiplicarse por 3. Y fueron unos años, ahí tuvimos lo menos 10 o 12 años buenísimos, donde había muchísima crisis, la gente estaba fatal, cerrando y tal. A mí me sabía mal decir que me iba tan bien, pero realmente fueron años muy bien. Luego el mercado se saturó, y entonces ya empezaron ya tantas ofertas y tantas temas de e-commerce, y ahora ya pues ha pasado a lo que yo ya veía hace 20 años, que es que eso se iba a convertir en un factor cotidiano de venta. Entonces a mí me decían, por ejemplo, es imposible vender zapatos por catálogo, decían por catálogo los fabricantes, ¿no? Bueno, si tú eres lista y entiendes de zapatos y no hay demasiadas neuronas, lo que no puedes hacer es hacer zapatos complicados, que cuando metan el pie se les salga la correa, les falte un dedo, tengan un agujero en donde está el... A ver, es que hay que ser mínimamente listo, y entonces hacer cosas básicas, bonitas, elegantes, pero que sujeten el pie bien, bolsos que sean blandos, que no pesen, o sea, cosas que sean prácticas y que además no supongan un problema. Entonces,
los botines con una cremallera, metes el pie y ahí se queda dentro, eso es seguro. O sea, cosas, hay que también entender un poco y acertar mucho con el producto. Eso es un tema ya profesional. Y claro que es difícil vender zapatos, si los zapatos son difíciles, si tienen unas tiras que no te cogen el pie, es que hay que ir a cosas muy seguras. Y los que hacemos zapatos sabemos perfectamente cómo son las cosas seguras. Ese es uno de los secretos, ¿no? Pero ahí pues hay épocas que de repente hay una línea de negocio y si la ves y arriesgas y tienes suerte, pues puede salir bien. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora le damos paso a Conchi. Sí, bueno, me ha gustado cuando has hablado de a qué te vas a dedicar ahora y a qué vas a dedicar estos años que vienen por delante. Lo del libro al arte, al amor al arte. Al amor al arte, bueno, me ha gustado. No, pero en los zapatos tiene muchísimo que ver con el arte. Lo que pasa es que en lugar de hacer una producción de 5.000 pares para una venta de e-commerce y tal, haré una producción de 50 para una exposición con un artista en una galería de arte y haré cosas así, ¿no? Una pasada, así, pasitos y tal, pero está muy bien. Mi idea es, mi pregunta es, el tema de la escuela, cuenta un poquito más qué llevas en mente, porque eso es, a mí me gusta muchísimo. Sabes que soy de Elda, Juanma también es de Elda, Juanma es de Gilma, de la fábrica de piezas de Gilma. De las agujas, de picados. No, Juanma, cuéntale exactamente a Sara, ¿quiénes sois vosotros? Sí, técnicamente son agujas, picados, perforadores. Vale. Sí, lo que pasa es que también hacemos maquinaria, también hacemos tratamiento térmico para el acero. O sea, hacemos varias cosas. Inclusive gestionamos un fondo de inversión, en fin de... Somos interactivos. Pero sí, me he pasado con... ¿Sí? Sí, ahora te digo. A mí me encantaría participar por ejemplo, en un máster internacional de calzado, pero de nivel. O sea, realmente de nivel. Algo que fuera internacional, que atrajera a muchos diseñadores y jóvenes pero de diferentes partes del mundo. Y me encantaría que fuera en Alicante, porque es que ahí es donde está la industria, es donde está todo. Me daría mucha pena que no se hiciera ahí. Claro. Pero bueno, es una iniciativa, tiene que estar implicada la universidad, yo creo que hay que hacerlo. Mira, bueno, pues... el miércoles pasado estuve comiendo con la rectora de la universidad, o sea que el contacto lo tenemos ya. Es una mujer, Amparo, encantadora y súper activa, así como tú. Y luego tenemos en Elda también está la universidad, que ya tenemos el Elda París-Londres. Tenemos a nuestra amiga Isabel, que también está súper relacionada con todos los súper vendedores de zapatos. Figúrate. O sea que tenemos ganas de hacer cosas. Así que me parece una idea fantástica. Vamos a empezar a hacer cosas. Yo creo que eso hace mucha falta, no de ahora, de hace mucho tiempo. Siempre lo he dicho, sí. Esto tenemos que tener una reunión. Sí. No, en Inescope es cierto que hay muchos cursos y hay también un curso que creo que dura un año, que también es un máster o le llaman máster, pero es que yo hablo de un supernivel. Sí, algo más. Yo hablo de algo como lo que yo hice en Milán, en la Domus Academy. Algo donde aquí pueda venir de repente a hacer un seminario a ese nivel, o un seminario con Jimmy Choo o con el diseñador de Valentino, o sea, eso. Yo hablo de algo realmente de mucho nivel. Cuando yo hice Domus Academy en Milán, conocí a todos los diseñadores italianos porque venían a darnos clases. O sea, mi jefe de estudios, que nos daba clase todas las semanas y que nos imponía los trabajos, que además nos llamaba, nos citaba de 5 en 5 en su showroom de Vía de la Espiga, era Gianfranco Ferré.
Y lo que era estar ahí en la puerta de la Vía de la Espiga esperando que te tocara entrar para que te pusieran una mesa a ponerte a caldo, porque era tremendo y era muy duro y era un profesor duro, o sea, era un arquitecto, era muy estructurado y no toleraba la imperfección. Ay, qué susto me ha dado eso, que tienes un gato ahí. Calla, calla. Entonces, bueno, pues, pero claro, es que yo puedo decir que a mí, o sea, yo tengo notas en todos los trabajos de puño y letra de Gianfranco Ferré, poniéndome las notas, gracias a Dios siempre eran buenas, a mí siempre me las ponía buenas, pero yo saqué una grandísima puntuación en el curso de la Domus Academy. Lo voy a decir porque ahora como soy más mayor, pues ya no se pueden decir estas cosas, pero yo fui la segunda de la promoción, 95 sobre 100 de puntuación. Joder, muy bien, muy bien. Con Gianfranco Ferré, que era tela, ¿eh? Entonces, bueno, siempre me ha encantado el número 2, con lo cual me estaba felicísima, pero fue un curso potentísimo, potentísimo. A mí me dio alas para lanzarme al mundo internacional sin tener mi empresa Tradición Internacional. Yo lié a mi padre, los lié a todos. Hay que ir a París, vamos a hacer las colecciones de supermoda. Empecé a hacer la línea, bueno, una línea súper vanguardista en la época de la movida de Madrid, que estaba siempre con toda la gente de Almodóvar, con las obras de teatro, con la gente de la música, con todo lo de las exposiciones de arte, los diseñadores gráficos, los fotógrafos. Es que, claro, era un momento, de eso Alberto se tiene que acordar muy bien, porque él lo vivió muy, muy en primera persona. Alberto debería de hablar un poco. Pero gracias a todo eso, bueno, pues gracias a ese conocimiento y a ese bagaje que me dio esa escuela, no solamente tenía a Gianfranco Ferré de profesor, es que nos daban seminarios personas del nivel de Munari, o sea, el escultor de los móviles, Munari, Castelli, la teoría del color, es un genio, o sea, tiene un reconocimiento mundial. Tú dices Castelli y la gente alucina, pero es que yo les he tenido dándome clases, o sea, les hemos tenido dando clases en todas las semanas. Es que ha venido Moschino, ha venido Romeo Gili, ha venido Versace. Es que les he conocido a todos en la escuela y eso pues es mucho subidón, es muy importante. Entonces yo creo que estaría muy bien, pero tendría que ser algo de mucho nivel, de este nivel. Y mucho trabajo, conlleva mucho trabajo, pero bueno, es todo empezar. Al final, si no empiezas, no terminas. Sí, pero es un trabajo bonito porque aportas, enseñas, ayudas y yo creo que hace falta porque hay mucho técnico en Alicante, en Elda, pero a este nivel de otro concepto, ¿no? Ya a nivel de marcas internacionales, no hay. No hay. Pues nada, te tomo la palabra y nos ponemos a trabajar. Muchas gracias, Pues Sara. eso es. Muy bien, De ahora nada. le damos paso a Marisol. ¿A quién? Marisol. Ay, perdona, sí, perdona, que es que no tenía el micrófono conectado y no había forma. ¿Se oye? Sí. Hola. Sí, perfectamente te oigo, Marisol. Sí. Pues hola, Sara, de verdad ha sido un placer escucharte. Tu trayectoria me encanta como mujer luchadora y sobre todo empresa familiar. Yo vengo igual de una empresa familiar y sé lo que es. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Tiene muchas ventajas y también sus inconvenientes. sí, ya lo sé sabemos. perfectamente. En este caso la empresa la empezó mi padre y bueno, trabajo somos 4 hermanos que trabajamos juntos y bueno,
lo que tú dices, sabemos perfectamente lo que hablamos y bueno, yo encima en un mundo totalmente de hombres, pero muy bien. Es cuestión de luchar, trabajar y cada día, o sea que no, tampoco es nada extraordinario. Yo estaba pensándome cuando te he oído, porque me ha encantado y sobre todo cuando te planteas tu fase final, ¿qué haces que no eres rotaria? Bueno, de momento estoy empezando a instalarme en Alicante, ni siquiera vivo aquí fija. Bueno, las ventajas del Club del Mediterráneo es que no necesitas vivir en un sitio fijo. Mira, nuestro Esteban, tenemos gente en todos los sitios, o sea que yo estoy en Murcia, no hace falta que tenga un sitio justo. Y sobre todo, la vocación que tienes de enseñar, de transmitir a la juventud, creo que es súper necesario en estos momentos. Y si hace falta un nivel, buscamos ese nivel. Y merece la pena luchar si queremos dejar ese legado a los jóvenes, no solo ya en nuestras raíces y en nuestra sangre, que es súper importante, no sé los dependientes que tiene o si hay alguien que quiera seguir con tu empresa, pero la juventud en general, hay que buscar juventud que está muy perdida, que está muy... Han dejado de perder, de importarle el trabajo, las cosas bien hechas, ese amor que han perdido vocaciones porque se han quedado perdidos en el camino, quizás no han tenido las oportunidades. Yo creo que las que hemos tenido esas oportunidades ahora debemos de aprovechar para transmitírselo a la gente y ayudarle. Y ahí tenemos a nuestro Esteban con un Rotary Mentoring en el que tú serías maravillosa. Bueno, hablaremos con Conchi, poco a poco. Como bien sabe Marisol, otra de las ventajas del E-Club es que como nos reunimos en casa con el Zoom, luego nos podemos permitir el lujo de irnos de garbeo por los clubes. Y hace 15 días estuvimos en Madrid visitando todos los clubes de Madrid. Nos lo pasamos bomba. Hoy, por cierto, te sientas estupendamente porque hay que ver que cambié de imagen y lo guapa que te has puesto, ¿eh? Ah, gracias. Muchas gracias. Pero sí, que Sara, por muy bien siendo del E-Club. Podemos trabajar y disfrutar. Sí, es nuestro premio semanal. Sí. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer? Mira, Alberto levanta la mano. Alberto te va a hacer una pregunta o un Bueno, por fin. Bueno, la de Alberto me la esperaba. A ver si estoy a la altura de Alberto, ¿eh? No te preocupes, no te voy a poner ningún compromiso. Solo quería contar una anécdota de nuestra vida como amigos y de tu espíritu coleccionista, que sé que es un secreto que quieres guardar, pero podemos empezar a hacerlo público hoy. Sara tiene una de las colecciones más frikis que puede tener una persona en este mundo. Son abrebotellas zoomorfos. Ahí queda eso. ¿Qué palabra es esa? ¿Y quién me los consigue? ¿Y quién me los consigue? ¿Quién el los experto compra? en el rastro. ¿Quién los compra y dónde? Sí. Empezó todo con uno con forma de delfín, siguió uno con forma de foca y ahí ya tenemos el zoológico entero para abrir botellas, nada más que eso. Y todavía de vez en cuando hay alguna que otra sorpresa. Yo quería preguntarte por el milímetro. Me has fastidiado la noche. Ahora cuando apague esto, voy a agarrar el metro y a medir todos mis zapatos a ver si miden exactamente igual el uno y el otro. Porque tengo la sospecha de que la mayor parte de mis zapatos no son exactamente iguales el derecho y el izquierdo. Es decir, uno es un poquito más ancho, otro es un poquito más estrecho, otro es un poquito más largo, o son mis pies también los que no ajustan de la misma forma. Son dos cosas. Claro, yo tengo un pie distinto del otro, supongo. ¿Por qué existen nunca zapatos para mí, zapatos de caballero? ¿Por qué no he hecho nunca zapatos de caballero? Sí he hecho durante una
durante una época sí hacía, y en alpargatas también he hecho siempre de hombre y de niño. Los zapatos que hacía de hombre, no sé si te los hubieras puesto, Alberto, porque eran muy, 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 muy frikis. Eran muy modernos y eran muy como en fin, poco clásicos, que se diría, ¿no? Tú eres un hombre elegante, te gustan los zapatos muy ingleses, eso es lo que te va muy bien, y los zapatos que yo hacía eran muy locos de hombre. Claro, a mis amigos los diseñadores a todos les encantaban, pero los hacía zapatos de antemorados, cosas muy raras, porque los hacía en unas colecciones muy de moda, muy de tendencia. Y luego sí que he hecho... Perdón, ¿por qué se hacen todas las alpargatas del mundo en España? Me he quedado con esa duda. Bueno, España es el país productor número uno, no número uno, único, porque la alpargata es un tipo de calzado que viene de nuestros trajes populares. Y entonces, como España era un país tan rural, no hace ni 100 años, era tan rural, la gente no tenía zapatos. La gente se vestía siempre con alpargatas, preferentemente del traje popular de tu zona, más o menos, ¿no? Las valencianas no eran igual que las de la Jota de Zaragoza o las de... entonces, por ese motivo se calzaba muchísimo con alpargatas, y entonces se desarrollaron unos centros de producción muy importantes en Levante y en La Rioja y en Valencia. Entonces, el tipo de elaboración que viene del siglo XVII o por ahí, o incluso antes, es una elaboración de cosido a mano con unas agujas curvas, que es un sistema tan del siglo XVII, ¿no? Que todavía hoy en día se sigue haciendo así, y eso es lo que buscan las grandes firmas internacionales, recuperando esa parte de artesanía tan pura y tan fuerte, ¿no? Porque eso no se te rompe nunca. Realmente España es el único país que en un momento dado esas alpargatas populares, que eran como el calzado de la gente, que no se podía comprar un zapato, a mí me contaba mi abuelo que todo el mundo iba en alpargatas con medias gordas o tal, y porque además es que España, los pueblos y las ciudades no estaban asfaltadas. Es que el hombre pisa en duro hace relativamente poco tiempo, y el pie humano no está hecho para pisar en duro, está hecho para pisar o bien en hierba o en tierra o en arena, en lo que es la superficie normal de la tierra, que es el campo, la arena, tal, la hierba. Entonces, las piedras, la playa. Entonces, ahora, pues, ese es el motivo que de los trajes populares se especializó tantísimo en ese tipo de calzado, que cuando las grandes firmas y las grandes marcas han querido las típicas alpargatas, pues tienen que venir a morir a España, porque es donde están todas las fábricas del mundo. Otra cosa, que en China hagan muchas alpargatas, pero no las saben hacer, no como nosotros, no como las quiere Christian Dior o Chanel o Armani, que no son tontos. Entonces quieren las auténticas. Entonces en China, pues claro que hacen miles de alpargatas con plástico por dentro, no con corcho. Hay una serie de diferencias abismales. El piso es de goma, es sintético, no es caucho. Los nuestros son caucho, que es una materia natural que viene de un árbol. El interior es corcho, que también viene de un árbol. O sea, es todo ecológico. Es que el calzado, si es bueno y está hecho como en el siglo XVII, es súper ecológico. Estaba yo visualizando ahora las alpargatas en los uniformes de los militares, ¿no? Los soldados en la guerra de África y los soldados en la guerra de Filipinas, el uniforme ese de rayadillo, el calzado eran alpargatas. Estoy yo ahora viendo las fotos de los soldados, y eran alpargatas de estas como las que se atan con cintas negras, ¿no? Las que tú has nombrado, de la Jota o de la Sardana o de sí. La alpargata blanca y negra, ¿no? Sí, esa es la más típica, la más tradicional. Claro.
Pues eso, y de hecho hay un tema muy interesante, y es que hubo antes, no sé si fue antes de la República o justo cuando la República, una revolución que se llamó la Revolución de las Alpargatas. Y es que pues toda la gente elegante y tal se calzó con alpargatas como para defender al trabajador o algo así, una cosa muy curiosa. No te lo estoy diciendo bien, pero ya te pasaré Alberto, os pasaré para que lo sepáis el artículo, que es muy interesante. Vale. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Alberto, los zapatos son diferentes por 2 motivos, te lo contesto. Primero, porque cuando tú haces 2 zapatos, la piel no cede exactamente igual, depende de qué parte se coja, no cede exactamente igual en todos los puntos del zapato. Puede ser que una punta ceda un poquito más, otra punta ceda un poquito menos, pero es que aparte de eso, tenemos siempre los 2 pies muy diferentes, los seres humanos, hombres y mujeres y niños, todos. Entonces tú, a la hora de utilizar tu calzado, probablemente hayas podido ensanchar o ceder más hacia un lado, uno u otro, y ese también es el motivo de que los veas y sean diferentes. Las 2 cosas tienen sentido, sobre todo que nuestros pies son distintos. Oye, yo una curiosidad de estas de friki también. En tu colección de llaveros tienes cerdos. Es que yo colecciono de abridores, perdón, tienes cerdos. Yo colecciono cerdos y pendientes. No, yo colecciono peces y figuras acuáticas. Todo viene del mar. Todo empezó porque yo tenía una fijación desde que era muy pequeña con un abridor que tenía mi madre, que era una pata de cigala. Y entonces un día, en una de las interesantísimas conversaciones con mi querido amigo Alberto, pues surgió, no sé por qué, aquel icono de la pata de cigala. Y todo eso dio lugar a una serie de búsqueda y de investigación de animales zoomórficos, como dice Alberto, y en un leitmotiv, pues para buscar siempre algo por el rastro y tener pues ese motivo y esa excusa para ir continuamente siempre, porque al rastro hay que ir a buscar algo. Al rastro no puedes ir a pasearte ni a dar una vuelta, al rastro tienes que ir con una fijación mental de algo que tienes que encontrar. Y la angustia del final del paseo y decir, me voy de vacío, eso es horrible. Eso es horrible. ¿Cómo puede ser que no haya encontrado lo que buscaba? Antes de irse del vacío, acordarse de mí. Yo colecciono cerdos y... Cerdos de 4 patas, ¿eh? Los de 2 patas no me interesan. Cerdos de 4 patas y pendientes. Uy, lo de pendientes es muy extenso. No, son cerdos. Pero apasionante. Cerditos, o sea, cerditos. Cerdos, cualquier cosa que lleve un cerdo, me da igual. Un jamón. También. Bueno, Marisol, es que Marisol ha dicho que tiene una empresa familiar y es que tiene uno de los mejores embutidos de Murcia. Claro. Se llama El Moreno y nos hace unos lotes de Navidad que todavía estoy con la sobrasada que está. Pero no es posible que haya tirado tanto la sobrasada. Que sepáis, pues sabéis que hemos perdido hoy me acordaba que estamos en la semana de San José y podíamos haber promocionado los lotes para el Día del Padre, a ver si para el Día de la Madre llegamos, porque es una forma de recaudatoria. El mundo de las finanzas, como bien ha dicho Sara, es muy importante en todo, hasta en el club. Sí. Ay, tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Es una moneda es todo el rato los 2 filos, o sea, la moneda de las 2 caras. Sí. Es la pesadilla que no nos hace liberarnos. Es nuestro, yo siempre digo que es nuestro yugo. Sí. Si pudiéramos trabajar y vivir sin esa presión, yo creo que seríamos, haríamos cosas maravillosas. Pero es muy difícil, es muy difícil, porque cuando se junta lo emocional con lo personal y con lo profesional,
Eso es complicadísimo. De hecho, bueno, todos sabemos que España tiene un tejido de empresa familiar de un 98%, ¿eh? O sea, es todas las empresas prácticamente Y con son una familiares, situación muy dura. pero cuántos dramas también en las familias, ¿eh? Con las Sí. empresas también, cuántas Mucho trabajo satisfacciones, y mucho sufrimiento. mucho, sí, es mucho, así es. Trabajo y sufrimiento. Mucho trabajo y mucho sufrimiento. Y yo que he dado muchas conferencias hablando de la empresa familiar, de hecho presenté el libro de Inma Puig, que es buenísimo, te lo recomiendo. Mira, lo tengo aquí precisamente. Esto es una joya, Retratos de familia. Mira, Ay, justo pues lo me lo tengo voy a aquí porque apuntar. lo estoy leyendo por segunda vez. Este libro no tiene desperdicio. Inma Puig es una psicóloga que es un genio, es la psicóloga del Barça y es una experta en empresa familiar. Y escribe este libro, ¿lo ves? Que es de A ver, Empresa Activa. Empresa Activa es la editorial. para hacerle la Empresa foto. Activa, ¿lo ves? Sí, retratos de familia, me interesa muchísimo. No te imaginas, tienes que leer este libro, Eso Marisol, nos daría porque para otra charla muy interesante, las empresas familiares. sí, mucho, mucho. Y la Porque yo, de hecho, continuidad de las empresas familiares. este libro, de hecho, se lo presenté yo en ISADE, en Madrid, y yo no la conocía a ella. Ajá. Y me llamó Pilar Gómez Acebo, la presidenta de honor de la asociación en la que yo estaba en ese momento en la junta, y me dijo, oye Sara, tienes que presentarle un libro a Inma Puig. Digo, ¿cómo Inma Puig? ¿Quién es? Pues es una psicóloga que es escritora que ha escrito un libro sobre la empresa familiar. Y de hecho que se lo vas a presentar tú. Digo, ¿cuándo? El viernes. Digo, pero si estoy camino si me voy a Elda ahora. Y dice, pues te lo mando con un mensajero para que te lo leas en el tren. Digo, pero si eso es pasado mañana, dice, pues vuelves. Total, que lo hice. Me lo leí en el tren y me pareció tal genialidad del libro, me pareció que era tan real, era tal y como son las cosas, muy objetivamente, simplemente ella narra las circunstancias, pero es que te ves reflejado en cada minuto y en cada segundo del libro. Y son historias de varias familias diferentes, pero realmente es una maravilla este libro y da con la clave absoluta de la verdad, de lo que pasa. Lo que pasa es así. Yo le hice una presentación que luego ella la ha incorporado a sus charlas en la universidad, me pidió permiso y todo para poderlo comentar. Y vale mucho la pena este libro porque lo refleja totalmente. Pues muy interesante, lo tengo en cuenta. Sí, eso es un mundo Va a ser tremendo. mi regalo del Día del Padre, para Pues mí. si tienes ocasión y tienes contacto con ella, a lo mejor la podemos invitar también a que nos cuente algo del libro y demás, ¿no? Se parece Sobre todo interesante. de la empresa familiar, porque es un tema muy interesante que ahora está con mucho peligro. Porque Sí. aparte de todo la idiosincrasia que tiene la empresa familiar de por sí, si ahora se encuentra con la crisis que tenemos tan bestial en la que el apoyo es cero, aunque las empresas familiares no están acostumbradas a apoyo, están acostumbradas a luchar, pero es que ahora se sienten, yo creo que hay demasiados ataques. Y hay que Bueno, es que proteger tener más a una la empresa ahora familiar. mismo es un tremendo mérito. Deporte Es un de alto mérito. riesgo. Es Sí. que hay que tener muchas ganas para levantarte cada día y pelear con todo eso. Y te plantean muchas veces, si realmente vale tanto la pena. Yo creo que es muy importante en la vida cultivar la parte lúdica. Cuando ya has trabajado muchos años, tienes que ser feliz, tienes que hacer las cosas que te gustan, que te hacen feliz y sobre todo estar con las personas que quieres y compartir y disfrutar con tus amigos. Y eso, y con tu familia, con tus hijos, con quien cada uno lo que tenga o lo que quiera. Pero hemos dejado muchas cosas en el camino. Me parece que si no, las facturas que se pagan son más altas que las de la luz. Sí,
Sí, por decir algo. Mira, tú decías, has pasado un cáncer. Mi padre también tuvo sus enfermedades. A mí me dio por el corazón. Me hicieron esas cosas empezó a darme infarto. Y bueno, y llega que de repente te encuentras que tienes una hija con 20 años y gracias que te ha dado un infarto o un montón de infartos que ya nadie se entiende por qué estás viva, un día, como tienes tiempo, le cocinas y dice, mamá, es la primera vez en mi vida que he probado una tortilla de patata hecha por ti. Y tu hija tiene 20 años y tú dices, oh Dios mío. ¿Qué he hecho? Sí. O sea que, bueno. Sí, sabemos de lo que hablamos, Marisol. Sí. Sí. Pues ya está. Entonces, nos apuntamos a la charla que ha propuesto Conchi, que me parece muy bien. Esta mujer es interesantísima. A ver si la localizo y se lo comento, a ver si puede, porque está también de un ocupado. Esta mujer también pues ha escrito un montón de libros y está siempre dando charlas con los libros, etcétera. Pues mira, como no tenemos fecha definida, que no caduca, es todo intentarlo, primer pasito. Hombre, a ver, después de que hemos conseguido que nuestro premiado de la paz va a... pues, ¿se puede decir o no se puede decir? La jefa, no lo sé. O me callo, no decimos nada todavía. Bueno. Pero que te quiere decir que me damos alto, ¿eh? Y alcanzamos metas. No, pero vamos a ver, habrá que luego, ahora no lo decimos, pero a Sara hay que invitarla, a Alberto también, a todos nuestros conferenciantes hay que invitarlos. Por supuesto. Mira, Sara, nosotros este año tenemos, bueno, todos los años tenemos el Premio de la Paz a título colectivo y a título individual. A título colectivo se le va a otorgar a la Asociación La Barandilla, que se encarga de la prevención contra el suicidio. Tienen una línea que la gente llama cuando está muy, muy mal, muy sobrepasada. Y tenemos un proyecto que se llama Agárrate a la vida, que de lo que se basa es de intentar recaudar dinero para dos temas. En primer lugar, para poder ampliar esa línea telefónica y poder llegar a que se pueda atender a gente toda la noche. Y en segundo lugar, a un área de formación o prevención contra el suicidio. Actualmente el suicidio no sabemos detectar las señales porque realmente no se habla de ello, está mal visto tener un problema de salud mental, cosa que esto va cambiando poco a poco porque vamos hablando cada vez más de ello. Después de Verónica Forqué, que ha sido cuando realmente ha tenido mayor visualización en todos los lugares y en la que todo el mundo nos hemos puesto así como manos en la cabeza, ¿no? Y bueno, he de decir que este año el proyecto se han hecho la recaudación, por ejemplo, en el evento que hizo Marisol, un evento del Caldero, en el que fue mucha gente de todos los lugares y colaboró, ¿no? También Marisol ha sido la pionera de vender lotería. Y bueno... Pero cuéntalo también el otro premio. Bueno, lo vamos a contar porque para que, ya que se ha mencionado, dice, echo la piedra y luego la escondo. No, vamos a decirlo. La reunión se está grabando. ¿Corto o lo dejo? Sí, corta. Bueno, hasta aquí llega la reunión, corta. Vale. Espera, antes de cortar, quiero que luego, me queda para informarlos. Como hemos hablado de la barandilla, quiero deciros una cosa. Hablé con Ana porque me llamó un compañero de Estepona en el que en un instituto llevan 2 niños que se han suicidado. La semana pasada se suicidó el último y me pidió
me dijo, por favor, ¿qué podemos hacer? Porque los profesores estaban asustados, los padres también. Entonces le dije, pues bueno, hablamos con la barandilla que os manden a Junivel, que es la que normalmente da las charlas de apoyo y de información. Junivel está encantada, ha aceptado y bueno, le hemos organizado una ruta de por lo menos 2 días en el que dará charlas a padres, están buscando un auditorio y a padres entrevistas en televisión, en radio y en prensa, con lo cual pues le vamos a dar un poco de visibilidad en esa zona que están un poco muy afectados. Bueno, esto pasa en toda España, pero claro, al repetirse en menos de un año 2 adolescentes, pues el instituto, los compañeros, los profesores se han alarmado mucho. Y ese era un punto. Y ya aproveché y ya que hablé, quería comunicaros que el Hospital Landman, que es donde está ubicado a la barandilla, ha abierto sus puertas para a la hora de recoger refugiados, cualquier niño, cualquier madre, cualquier refugiado ucraniano que venga con algún problema y necesite tratamiento psicológico, se lo van a dar gratis. Me dijo que tendrían problemas si no hablaban español. Le dije que el problema estaba solucionado porque hay muchos ucranianos en Madrid, hay muchos ucranianos en España en general, pero además yo cuento con una amiga que se ha ofrecido voluntaria, ella es española, pero uno de los muchos idiomas que habla es el ruso y el ucraniano, vive en Madrid y me ha dicho que no tiene ningún problema ni en recoger en su casa, que eso va también por Chema, ni en hacer videoconferencias, videollamadas para cualquier interpretación que la necesiten totalmente desinteresada. O sea, que eso contar con ello porque ha salido también esta semana, ¿vale? Muy bien. Muy bien, bueno, no he mencionado a José Luis, pero quiero decir que José Luis ha trabajado muchísimo por este proyecto, le ha dedicado muchísimas horas, él ha preparado muchísima documentación y bueno, es un granito de arena entre todo lo que está ocurriendo actualmente. José Luis nos presentó el proyecto y gracias a José Luis y la pasión que le ha puesto siempre, estamos ahí manos a la obra. Pico pala. Sí. Muy bien. Bueno, pues dejamos de grabar ahora mismo. José Antonio, por favor.